Buenas noches, católicos informados. Les agradecemos que esta noche se estén conectando y recibimos con un fuerte aplauso este segundo programa de la quinta temporada de Un Café con 3 de Fe. Mi nombre es Juan Emanuel y me llena de mucha alegría poder compartir esta noche la mesa con todos ustedes que nos ven desde casa, y también me llena de mucha alegría poder compartir contigo, mi colega y amiga Jessica de la Cruz. Buenas noches, Jessy. Muy buenas noches, Juan Emanuel, y muy buenas noches a todos los católicos informados. Es un placer poder estar acompañándolos para degustar este programa que va a estar muy lleno de esperanza. Y bueno, antes de empezar me gustaría recordarles a todos ustedes católicos informados cuáles son nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook oficial, donde nos encuentran como Catolin, en Instagram, donde estamos como Catolin-noticias, en Twitter y en TikTok, que nos encuentran como Catol-in, y bueno, en nuestra plataforma de YouTube, donde también se sube continuamente contenido. Así que, católicos informados, no se olviden de seguirnos en todo esto. Y como ya saben, cada miércoles en este programa de Un Café con 3 de Fe contamos con la dinámica de las preguntas de Twitter, en la cual todos ustedes también están invitados a participar. Y en esta noche la pregunta es la siguiente. Según la carta encíclica Spe Salvi, ¿en dónde desarrollamos la esperanza? Así que la liga se la estarán compartiendo en los comentarios para que vayan a participar. Y bueno, como ya lo mencionó Jessica, queremos decirles que este programa está totalmente inspirado en la carta encíclica Spe Salvi de Benedicto XVI, que es una encíclica, la verdad, muy bonita, que ya la vamos a profundizar, y realmente está muy ad hoc a nuestros tiempos, ya que sabemos que pasamos por momentos muy difíciles y que pues qué mejor que sacar provecho ante estos momentos y los momentos quizás también felices y de la vida cotidiana, pues para alcanzar la salvación. Les recordamos que tenemos también la sección de Orando y Confiando en esta noche, para que si tienen alguna acción de gracias, alguna petición, si tienen pues alguna intención, la puedan mandar en los comentarios o por la cajita que se publicó en las historias tanto de Instagram como de Facebook, para que la puedan hacer llegar y nos podamos unir en oración. Y pues les recordamos que también tenemos mañana la transmisión de la hora santa, porque es muy importante que también, además de formarnos, estemos conscientes de que esa unión y visita con Cristo nos ayuda muchísimo. Pero bueno, ya es momento de que pasemos a la primera temática, que es muy interesante y que nos va a introducir a lo largo de todo este documento, que es muy jugoso, la verdad. Y pues para ello vamos a pedir y vamos a recibir con un fuerte aplauso a Rolando Tobit con esta temática llamada La Esperanza. Buenas noches, Tobit, bienvenido. Toma asiento, acomódate. Muchas gracias por compartirnos esto que es muy importante y muy enriquecedor para los católicos. Saludo a todos los católicos informados que nos ven desde el otro lado de la pantalla, y como bien dice Juan Emanuel, pues es verdad, en este tiempo de incertidumbre, pero que también pues estamos viviendo la preparación de la venida de Jesucristo. Y para los cristianos es muy importante el volver a retomar la esperanza, el volver a hablar de ella, profundizar un poco acerca de lo que nos dice la Iglesia, y en este caso de lo que nos propone Benedicto XVI, pues en la carta de en la encíclica Spe Salvi. Y bueno, quisiera empezar esta temática trayendo a la mente, para todos los católicos informados que nos ven desde sus casas, tengamos en cuenta un pasaje. El pasaje de la carta a los Romanos del apóstol Pablo, donde se nos dice: en la esperanza hemos sido salvados. Empecemos con este primer pasaje bíblico. En la esperanza hemos sido salvados. Y es que tenemos que entender que para nosotros los cristianos, la salvación, la redención, no es solo un dato, no es solo un hecho que ya pasó, que está ahí por estar, sino que realmente al Espíritu Santo darnos a cada uno de nosotros los dones, las virtudes, y nos da la esperanza, es decir, que esta vida eterna, de la que hablaremos más adelante, es posible. En la esperanza hemos sido salvados.
Entonces tenemos que entender que esta esperanza que Dios nos ha dado no es una esperanza ficticia, simbólica, terapéutica, de autoestima, sino es una esperanza fiable. Y al tenerla fiable, firme, de que realmente hay algo, va a haber algo que nos espera, algo que vamos a recibir, todas las circunstancias que estemos viviendo, por muy ligeras que sean, problemas sencillos, dudas existenciales, hasta cuestiones más complicadas en donde esté quizás nuestra vida en riesgo, cuestiones de guerra, de enfermedades terminales, etc., entenderemos que con una esperanza realmente estaremos preparados. Realmente esta vida la podemos llevar y no nos va a pesar tanto como pues si realmente no tuviéramos nada. Entonces, católicos informados, vamos a estar reflexionando acerca de la esperanza para nosotros los cristianos. Porque se podría hablar de otro tipo de esperanza, pero es importante qué es lo que nosotros podemos reflexionar, qué es lo que nosotros podemos entender. Miren, cuando hablamos de la esperanza en la Biblia, tenemos que entender que esta es una palabra central, fundamental. Incluso hay muchos pasajes en diferentes libros y cartas donde la palabra esperanza y la palabra fe se utilizan como sinónimos o más bien se intercambian. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos o por ejemplo en la carta a Pedro, donde pues se le dice, voy a parafrasear, que siempre hay que estar dispuestos y atentos, preparados para dar razón de la esperanza, para dar razón de la fe. Es decir, en qué creemos y estar preparados para decir en qué creemos y qué esperamos ante cualquier circunstancia, no solamente dentro de nuestros grupos de iglesia, sino también cuando seamos atacados, cuando seamos cuestionados, cuando seamos marginados. Siempre estar preparados para dar razón de la esperanza, que se ocupa, como les digo, como sinónimo o se intercambia como fe. Y miren, Catholics, aquí el documento nos viene hablando, nos viene comentando que para los cristianos, el hecho de que, lo que dije al principio, hemos sido salvados, en la esperanza hemos sido salvados, esto fue muy importante para los cristianos, porque cuando lo entendieron, cuando el Espíritu Santo, después de que nuestro Señor ascendió a los cielos, entendieron que esa esperanza es real, entonces ya no les preocupaba nada. Y por eso vemos que los primeros cristianos y los apóstoles, pues fueron martirizados, fueron degollados, fueron desollados, fueron echados a aceite hirviendo. ¿Y cuántos cristianos no les preocupaba morir por echar su vida, morir en manos de los leones? Porque no eran, porque tenían que morir por morir pues porque ya no querían sus vidas, sino porque entendían que en la esperanza ellos eran salvados. Y nosotros tenemos que entender que con la esperanza seremos salvados, hemos sido salvados. Es muy importante tener esto. Y bueno, los cristianos sabemos, y para los que nos ven quizás nos están viendo católicos o católicos pues que un poco alejados, tenemos que entender que cuando nos acercamos a Dios, nosotros tenemos un futuro, ¿sí? Sabemos que hay más allá. Sabemos que esto no se acaba aquí. Es lo que nos viene diciendo el Papa Benedicto XVI. Pero que no conocemos los detalles ni los pormenores. Que digan, oye, Tobit, a ver, expliquen en Catholics allá cómo va a ser en el cielo, cómo vamos a llegar, de qué edad. Yo me he preguntado en qué forma física me voy a reconocer a mi mamá, a mi papá, a mis amigos. Miren, no conocemos ni los pormenores, no sabemos si todo va a ser blanco como lo ponen en las teles. Pero sabemos que tenemos un futuro, ¿sí? Y justamente esperamos lo que no vemos. También lo dice más adelante el mismo Pablo en la misma carta a los Romanos. Vemos lo que no vemos, esperamos lo que no vemos y esperamos con paciencia, ¿sí? Porque el cristianismo, hay que entender que no solamente es informativo. La vida del cristiano, el evangelio, no solamente es una cuestión informativa. Anótalo. El cristianismo no es solamente algo informativo, sino performativo.
Es decir, que el Evangelio no solamente es algo que podemos memorizar, aprender muy bien, incluso explicar muy bien en Catholic, predicar muy bien en la parroquia, dar una excelente homilía. No solamente es información, no solamente es terapia psicológica, no solamente es un estado del Twitter o de Facebook, no es solamente, me gustó mucho lo que decía el Papa Francisco en la, no sé si el Ángelus en la homilía de hoy, no solo tiene que ser una santidad de estampas, de estampitas en el Ángelus, sino que tiene que ser performativa, que esto que baja por el oído tiene que hacerse vida, tienen que accionar en cada uno de nosotros. Por eso se llama performativo. ¿Y en qué consiste que nosotros tengamos esperanza? ¿De qué depende? ¿Cómo vamos a tener esta esperanza en la que nos habla Benedicto XVI? Es algo que ya hemos dicho. Aquí como en Catholic no venimos a decir nada nuevo. Es con el encuentro con Dios, al saber que hemos conocido al Dios verdadero. Así, cuando tenemos un encuentro verdadero, cuando vamos a un grupo de la iglesia, cuando vamos al coro, cuando vamos a misa, cuando quizás tenemos una devoción en familia o simplemente del rosario o algo personal o más grupal, tenemos que entender que tiene que haber ese encuentro. Ya no solamente voy o estoy porque me siento bien, porque me siento a gusto, porque la misa siento re bonito, porque ya empezó el año 2022 y tengo 3 meses yendo a misa todos los días y no se me puede ni un solo día dejar ir a misa, que es muy bueno, o sea, no lo digo que no, o porque voy 3 veces a la semana al Santísimo, o que el rosario no se me puede pasar y lo estoy repitiendo o reponiendo, no, sino porque ya es un encuentro. ¿Sí? Y puede ser que en este mismo encuentro haya personas que hagan este tipo de características, ¿no? O sea, no hay que encasillar los ejemplos que doy, porque cada vida, cada alma, pues tiene su proceso. Bien, entonces, estamos hablando de la vida eterna, ¿sí? De la esperanza, de la vida eterna. Pero aquí el Papa Benedicto XVI nos invita a preguntarnos. Bueno, a ver, cuestiónate. Ya sabemos que la esperanza, que la vida eterna, que Cristo resucitó, que Cristo nació, lo hemos visto en el pasado y vemos cómo los primeros cristianos, y hablamos de la historia y predicamos cómo les fue en el pasado y antes y antes y antes. Pero el Papa Benedicto XVI dice, espérate, ese también es un tema de aquí, de ahora, de tu vida y de la mía. Y es preciso preguntarte, ¿es también para nosotros una esperanza hoy que transforma y sostiene nuestra vida? O sea, pregúntate si hoy tienes esa esperanza que sigue transformando tus pequeñas o grandes acciones, con dificultades, con caídas, con avances, con altas y bajas. ¿Hoy tienes esa esperanza que transforma tu vida? ¿Sigue siendo algo performativo? ¿O el evangelio o este estilo de cristianos es más algo informativo? Es algo porque pues ya es a lo que me he dedicado toda la vida y aquí es como mi club social. ¿Es informativo esto que estamos viviendo? ¿O es performativo? O sentimos, dice algo que me impacta mucho, es como si ya hubiera sido superado por la información actual. Y a mí me gusta mucho esta frase que se dice, pues el evangelio está más actualizado que las noticias que van a pasar mañana. O sea, Cristo sigue siendo actual. No hay nada nuevo, simplemente la iglesia sigue intentando explicarte de mejor manera lo que ya Cristo en plenitud nos ha dicho. Pero hoy sigue siendo vigente. Hoy tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Es algo como en el pasado que me hace sentir bien porque otros lo hicieron? ¿O yo mismo sigo avanzando? Yo mismo sigo creyendo que esa esperanza me está conduciendo a la vida eterna. En la búsqueda de esta respuesta, algo que nos puede ayudar es pensar en el ejemplo del bautismo. En este diálogo clásico, recordamos cuando nos han bautizado o hemos ido a un bautizo, porque hay gente que se bautiza pequeña y grande, y es muy bonito, ¿verdad? Es muy bonito y tenemos que vivirlo adecuadamente, porque qué difícil es vivir los sacramentos adecuadamente. Hay una pregunta que inicia, ¿no? ¿Qué nombre han decidido para el niño o la niña, ¿no? Ya, bueno, pues cada uno el nombre que haya decidido sus papás, ¿no? Pero viene una segunda pregunta muy importante. Esta pregunta dice, ¿qué es lo que le piden a la iglesia? Y dicen, la fe. ¿Qué es lo que le pides a la iglesia? La fe.
¿Y qué es la fe? De lo que hemos estado hablando. Es la sustancia de la esperanza. Si tú estás pidiendo fe, es porque crees en algo que está después de esta vida. Si tú estás pidiendo fe, es porque tu hijo, tu ahijado, quieres que también tenga la esperanza de algo que está más allá. Esa misma fe y esperanza que tuvieron los primeros cristianos, los mártires, y que tenemos que tener ahora. Entonces, tú le estás diciendo a la iglesia que para tu hijo o tu hija, tú estás pidiendo la vida eterna, con todos los procesos personales y grupales que cada uno tiene que tener. Pero tú le estás diciendo, creo en la vida eterna, quiero que mi hijo entre en la comunidad de los cristianos y quiero que él llegue a esa vida eterna. Esta Catolins, el bautizo, hablando de este ejemplo, no es solo una cuestión social, donde me voy a vestir bien, donde voy a pasarla bien, donde después del bautismo viene el pachangón, donde es algo simplemente, como he dicho, social, sino tiene que ser algo interno, algo que nos siga reactualizando esa esperanza en cada cristiano. Entonces, es preciso que cuando vivamos los sacramentos, veamos a qué nos evoca. Y de hecho es muy importante eso que dices de que pedimos la fe. Yo lo entendí y es por dos cuestiones. La primera de ellas es porque si no tenemos en algo en qué esperar, realmente va a ser muy difícil para nosotros como católicos mantener esa esperanza. O sea, si bajamos esto a un ejemplo quizás más cotidiano, no sé si pues les ha pasado que en el transporte público, cuando tú estás esperando ya sea un taxi o un camión, evidentemente ya tienes un objetivo y una meta donde vas a ir. Si no, no tendrías motivo por el cual estar esperando que llegara pues el conductor. O sea, realmente si no tienes una razón o un objetivo, pues realmente no tienes por qué esperar. Y la otra razón es lo que tú decías, no solamente nos vamos a quedar con la fe del pasado, no solamente nos vamos a quedar como un acontecimiento histórico, como algo bonito, sino que ya que recibimos la fe, conlleva que ya la conocemos y tenemos ciertas responsabilidades. Es por ello que los niños comienzan y este sacramento es de iniciación cristiana, porque es el inicio de toda una vida en la cual pues el niño se tiene que formar tanto en el catecismo, se tiene que formar por la fe transmitida por los padres, por los padrinos, porque ya conoce, ya sabe lo que conlleva y por ende tiene que hacer y apegarse a lo que él está creyendo. Entonces es muy importante que no tomemos a la ligera estas palabras que tú dices, porque pues si nos toca ser padres en algún momento o padrinos, debemos de estar conscientes que al pedirle esto tan importante para Dios, algo tan importante que Él nos da, pues es un compromiso muy fuerte que estamos haciendo con el pequeño. Así es, como muy bien lo dices. O sea, yo también hoy lo vengo reflexionando a tantos años bautizado, ¿verdad? El día que pidieron eso para mí, pidieron la fe. Pidieron que yo un día llegara a la vida eterna en el cielo, porque a la vida eterna vamos a llegar. La cuestión aquí es que sea en el cielo, no en el infierno. Y ante esto, el Papa Benedicto XVI continúa y lanza una pregunta. ¿De verdad queremos vivir? ¿De verdad queremos esto? ¿De verdad queremos la eternidad? Y hace una reflexión. Dice que quizás algunas personas no quieren la eternidad porque la vida eterna les parece algo desagradable, algo no deseable. Si quieren una eternidad, algunas de las personas, incluso en algunos lapsos, quizás nosotros lo hemos vivido así, ¿verdad? Cuando éramos niños, jóvenes, no sé, que queremos una vida eterna, pero aquí, ahorita, que esto que estoy viviendo sea para siempre. Pero luego uno empieza a reflexionar, se empieza a examinar y va viendo que uno va cambiando, que uno va creciendo, que los cambios son una realidad y que vivir aquí eternamente sería, dice el Papa Benedicto XVI, pues aburrido y hasta un punto insoportable. Si no nosotros, porque no hay una razón. ¿Qué razón tendría estar en este mundo eternamente? Ninguno, absolutamente ninguno. Nosotros tenemos que aspirar a la vida eterna, que estar con el Señor en la totalidad. Al respecto de esta reflexión sobre estar en la vida, sobre la muerte,
cita a San Ambrosio, y me voy a permitir leer textual una parte de su sermón, de cuando fue el sermón fúnebre de su hermano difunto, y dice así, leo y cito a San Ambrosio: es verdad que la muerte no formaba parte de nuestra naturaleza, sino que se introdujo en ella. Dios no instituyó la muerte desde el principio, sino que nos la dio como un remedio. En efecto, la vida eterna, condenada por culpa del pecado, En efecto, la vida del hombre, condenada por culpa del pecado a un duro trabajo y a un sufrimiento intolerable, comenzó a ser digna de lástima. Era necesario dar un fin a estos males, de modo que la muerte sustituyera a lo que la vida había perdido. La inmortalidad, en efecto, es más una carga que un bien, si no entra en juego la gracia. Y más adelante, en otro pasaje, San Ambrosio nos comenta que no hay que deplorar la muerte, ya que es causa de la salvación. Hace una reflexión que realmente invita al cristiano a decir: hay que ver la muerte con otros ojos. Si no, la muerte es ya dejar de estos sufrimientos en la vida, que a veces entre el trabajo, entre la introducción del pecado original, quizás son más los pasajes de esfuerzo, de sufrimiento en nuestras vidas, que los que digamos de alguna manera disfrutamos. Pero cualquier pasaje que nos toque vivir, hay que entender que la muerte realmente es una introducción a la vida eterna, y que no hay que verlo con ojos negativos, con todo lo que eso implica. Y como me gusta decir, siempre será más fácil decirlo que afrontarlo, y más afrontarlo cuando sea nuestra propia muerte. Y es que hay que seguir entendiendo que para muchos, y para nosotros quizás eterno, tenemos a veces una idea o un rechazo, porque la palabra eterno nos da una idea de lo que es interminable, y a veces nos da miedo. Y vida nos hace pensar en lo que estamos viendo aquí ahora, en lo que conocemos y en lo que no queremos perder. Pero hay que seguir pensando que la muerte nos va a liberar de tantas fatigas, y que realmente vamos a encontrar al amor verdadero. Y que un día vamos a abrazar la totalidad, y la totalidad nos va a abrazar a nosotros. Tenemos que ver que en la vida eterna ya no será un día de calendario, año tras año crecer y ahora resolver problemas, sino que ya va a ser una plenitud en lo que concierne a los cristianos. Y fíjate que, gracias a Dios, en estos tiempos he comprendido de otra manera la muerte, y últimamente he querido compararla con una actividad que es muy cotidiana, que es por ejemplo, la expectativa de cuando sale una nueva película. El hecho de que tú veas el tráiler y que veas qué pasa en la película no quiere decir que ya sabes y conoces completamente el contexto. Mismo pasa con nuestra vida. Realmente estamos viviendo el tráiler de nuestra vida. Estamos viviendo algo pasajero. Estamos viviendo algo que pues no tiene fin. Va a tener un fin, pero no se va a acabar ahí. Y yo decía que como en algo tan cotidiano Dios nos puede enseñar esa transición. El hecho de que pues sí, ya viste el tráiler y después vas al cine. Y hay muchas analogías donde dicen que pues realmente es un túnel y ves la luz. Y yo decía, pues también pasa en el cine. Entras y está apagado, vas entrando, te tomas asiento y ¿qué pasa? Sigue la película. No fue el tráiler lo que viste, todo el contenido de lo que realmente contenía. ¿Y qué pasa cuando termina la película? Pues realmente te deja un mensaje y te deja quizás una enseñanza, te deja recuerdos, y esos recuerdos perduran. Y así yo pude comprender un poco la eternidad. El hecho de que pues quizás aquí estamos viviendo solamente un pedacito de toda la experiencia y de todo lo que realmente Dios tiene preparado para nosotros, pero es necesario esa transición de la cual nosotros avanzamos de nuestra vida terrenal hacia la vida eterna. Es
Muy buen ejemplo, ¿verdad? Ver cómo trae la película. No lo había pensado así, pero siempre tienes muchas formas muy actuales de explicarlo. Pero pues, siguiendo con lo que nos comenta el Papa Benedicto XVI, lo que nos comentas, Juan, nos viene diciendo que en estos tiempos esta idea que vamos reflexionando de la esperanza, de la eternidad, ha sido muy criticada. Porque hace ver que nosotros los cristianos nos queremos desentender del mundo, nos queremos desentender de todas las miserias, problemas, por ahí si se les ocurre a algunos filósofos o pensadores anticristianos, ¿verdad? Y que nosotros prácticamente estamos pensando en la vida eterna y nos desentendemos por aquí, de lo que pasa aquí. Que estamos pensando en una salvación individual, de una esperanza que a mí me haga feliz. Y esto es totalmente incorrecto. Ya muchas personas han hablado de esto, pero el Papa Benedicto XVI pues cita a un autor, a Henry de Lubac, y él hace un análisis retomando a los padres de la iglesia y se da cuenta que no, que realmente la salvación tiene mucho de grupal. Cuando ve la carta de los Hebreos y ve que cita varias veces a la ciudad, dando a entender y reflexionando que que la salvación también tiene que ser en comunidad, grupal, que hay un proceso individual, sí, pero hay un proceso comunitario. Y cuando nos podemos a pensar, el pecado viene a romper justamente la unidad que tenemos el género humano. ¿Y cómo podemos ver esto? Tanto en Adán y Eva, pero un ejemplo también en el Génesis es, por ejemplo, en Babel. En Babel, cuando las lenguas se confunden y se rompe y ya no hay unidad y todos empiezan a unir exacto, sus caminos con los que entienden su lengua. Entonces, aquí lo que nos dice el Papa Benedicto XVI, cuando entendemos la redención, cuando entendemos la eternidad, se nos presenta precisamente como el restablecimiento de la unidad en la que nos encontramos de nuevo juntos en una unión que refleja en la comunidad mundial de los creyentes. Saber que allá en la eternidad volveremos a estar juntos en sintonía, en torno a lo que es Cristo. Y bueno, ya para concluir esta primera parte, para dar una idea final, para cerrar este segmento, es que, católicos, tenemos que ver que a lo largo de nuestra vida, seguramente tenemos diferentes esperanzas, así las llama el Papa, pequeñitas y grandes. Y estas esperanzas van dependiendo del estado de nuestra vida y el tiempo en el que nos encontremos. Por ejemplo, los más jóvenes o los más niños, cuando es el primer amor, ¿no? Y parece que si todo está bien con ese primer amor o en los romances, ya toda mi esperanza está bien y mi vida está resuelta. O cuando se concreta un trabajo, cuando va viendo un proyecto, cuando los estudios van excelentes y tienes, no sé, notas laudatorias y ya te vas a graduar, ves y pones tu esperanza que vas a tener un trabajo fijo, un sueldo, que vas a resolver cosas, que vas a poder moverte, que te estás realizando como persona. Y esas son esperanzas, chicas o grandes, que no necesariamente están mal. Pero te das dando cuenta que esas esperanzas, cuando llegan a un término, cumplen su función y se terminan aquí. Y después de eso, ¿qué hay? Tú sigues cambiando, tú sigues creciendo. No vas a ser estudiante para toda la vida, no vas a trabajar para toda la vida, no vas a ser padre para toda la vida, no vas a estar enfermo toda la vida. ¿Y te vas a morir? ¿O vas a cambiar tus situaciones? Y tus esperanzas van a ir cambiando. Y quizás lo que para unos en una edad ya no es tan importante como el romance de los jóvenes, o para los jóvenes que quizás no ven cómo ven algunas esperanzas los ancianos que van a la última parte de su vida, tenemos que ver que esas son esperanzas grandes y pequeñas, que tienen que ir acompañadas de una esperanza más grande. Si estas esperanzas en nuestras vidas, que es el Papa, no necesariamente son malas, pero si no están unidas realmente a Cristo, a Dios, a unirnos finalmente con Él, vas a ser muy infeliz. ¿Cuánto dura una satisfacción? Unos días, unos meses, unos años, después las cosas cambian. Y si tu esperanza no está más arriba, católicos, todo esto tiene lapso de caducidad. Finalmente hay una advertencia que nos hacen. Y es que
en los tiempos actuales quieren reemplazar la esperanza bíblica por la esperanza del reino del hombre. Realízate aquí, sé feliz aquí, cumple tus sueños aquí. Y se va perdiendo la esperanza de Dios. Catolins, pues podría decir, una enfermedad, un accidente está a la vuelta de la esquina, pero quizás hay gente que nunca se va a enfermar tan grave o va a tener un accidente y simplemente va a llegar a la ancianidad bien, porque también es una realidad. Pero la muerte es una realidad para todos. Y vamos a tener que llegar a un punto con el Señor, decirle, aquí fueron mis esperanzas grandes y chiquitas, y las tuve en torno a ti o en torno a mí. ¿Me fui alejando de ti o me fui acercando a ti? Y qué fácil es irse alejando. Qué fácil es que el mundo poquito a poco nos coquetee con sus gustos. Y hablo por mí. O sea, qué fácil es cuando pruebas un poquito otra vez de mundo, y te vas. Experimenta y pones tu esperanza en cosas mundanas, ¿no? O incluso pones tu esperanza en cosas de aparente evangelización, pero sirven para la realización propia. Catolins, el Papa Benedicto XVI nos invita a que todas estas esperanzas estén en armonía, que no bastan si no las tenemos bajo la luz más grande, que es la esperanza en la vida eterna, la esperanza en nuestro Señor. Con eso termino mi temática, intentando dar una luz, una aproximación de esta primera parte del documento Spe Salvi, que pues para todos los católicos también, si quieren retomarlo, si quieren profundizar más, no está de más recordarles que este y todos los documentos de la Iglesia están gratis en internet en la página del Vaticano. Muchas gracias. Bueno, Tobit, muchísimas gracias por habernos compartido este tema y te despedimos con un fuerte aplauso. Y bueno, Catolins, como bien nos decía Tobit, hay que tener en consideración y poner mucho cuidado en qué ponemos nuestras esperanzas. Nuestra esperanza eterna y también aquellas pequeñas esperanzas que de las cuales nuestra vida está compuesta. Y bueno, católicos informados, ya llegó el momento de pasar a la siguiente sección, la cual estará a cargo de nuestra hermana Alejandra Villegas, que nos compartirá una carga de fe y la recibimos con un fuerte aplauso también. Muy buenas noches, católicos informados. Sean bienvenidos en esta carga de fe, de la cual hoy voy a compartirles acerca de una gran santa, y me refiero a Santa Josefina Bakhita. Ella es un ejemplo de esperanza y ahora te voy a compartir por qué. Fue canonizada por el Papa San Juan Pablo II y se dice que nació en el año de 1869. Se dice esto porque ni ella misma recordaba con exactitud la fecha de su nacimiento. Sin embargo, el lugar en el que nació se conoce y se deduce a la región de Darfur, a la región de Darfur en Sudán. Y bueno,
¿Qué ocurrió en la vida de esta gran santa? Cuando ella tenía 9 años, fue secuestrada por algunos traficantes de esclavos. Y en este momento, ella entonces fue maltratada y posteriormente vendida en 5 mercados de Sudán. Pasando esto, fue que su vida la llevó a que permaneciera al servicio de esclavitud junto con una madre y una mujer que era esposa de un capitán. Cuando ella estuvo en sus manos bajo su poder, obviamente tuvo muchos sufrimientos, tuvo muchos golpes, tuvo muchos insultos, muchos maltratos. Y fue por ello que llegó a tener 144 cicatrices. Y como bien tanto tú como yo sabemos, las cicatrices duran para toda la vida. Es por ello que en el caso de esta santa no fue la excepción. Estas cicatrices le duraron perpetuamente. Posteriormente, después, aunque ella estaba viviendo pues en una oscuridad, por así decirlo, un rayito de luz se asomaba en medio de todo este panorama. Y fue así que ella fue comprada por un mercader italiano. Cuando fue comprada, entonces, por este mercader, fue llevada a Italia. Y cuando estuvo allí en Italia, descubrió a un nuevo dueño, un dueño completamente diferente al dueño o a los dueños que había conocido ya por experiencia. Y en ese momento, a este nuevo dueño que conoció, lo denominó Parón. Y este Parón entendió que este Parón era el mismo Dios vivo, era el mismo Dios de Jesucristo. Este Parón entendió que estaba por encima de todos los demás dueños, que era el mismo Señor de señores, que era incluso la misma bondad en persona. Cuando ella descubrió esto, después de tener una vida llena de sufrimientos, llenos de azotes, entonces supo y se hizo sentir que era amada. Pero no solamente hasta allí, sino descubrió que a través de este Parón, ella también era esperada. Descubrió también que ella era también intensamente amada. Y no solamente eso, sino que descubrió, por si fuera poco, que había sido creada por este Parón. Cuando ella descubrió todo esto, entonces se puso muy contenta, se puso muy feliz, porque realmente sabía que a pesar de cualquier circunstancia que pudiera pasar en su vida, ella siempre iba a ser bien recibida por ese gran amor que era el mismo dueño que ahora había encontrado. Un dueño completamente diferente a todos los demás, como bien ya se los decía. Pero ¿qué pasó en adelante cuando ella descubrió esto? Ella no se puso a descubrir como tal quién era mejor dueño o cuántos dueños eran mejores o cuántos no la maltrataban, sino más bien a través de este descubrimiento pudo encontrarse con la misma esperanza. Por eso te decía que ella es un ejemplo de esperanza, porque al encontrarse con esto, no descubrió una pequeña esperanza para ir valorando cuál era mejor o cuál era peor, sino más bien descubrió la gran esperanza. Esa gran esperanza de sentirse valorada, de sentirse amada, de sentirse realmente especial por el mismo Dios. Y cuando ella descubre todo esto, entonces empieza a trabajarlo. Empieza ya no a dudar, sino más bien empieza a querer propagar esa misma esperanza que había recibido. Sin embargo, cuando ella tiene que tomar la decisión de que debía de ser de vuelta a Sudán, ella no quiere eso y dice que no quiere porque no está dispuesta a perder ese gran amor, a perder ese gran dueño del cual se había encontrado. En estos momentos, pues ella es que el 9 de enero de 1890 hace los primeros sacramentos, el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación y de la primera comunión. Posteriormente, el 8 de diciembre de 1896, ella misma realiza los votos en Venecia y en Verona, y estando allí desde la sacristía cuando hacía su servicio
Y desde la puerta del claustro, ella entonces empieza a propagar esa gran misión para la cual había sido llamada. Esa misión era la de propagar esa esperanza para todos, de que partía esa esperanza de ese encuentro con nuestro Cristo vivo. Y desde allí entonces ella comienza a decirles y hablarles del Dios vivo, pero no solamente eso, sino también la gran falta que hace en nuestras vidas esa virtud de la esperanza, porque es en base de esta misma esperanza que nosotros mismos podemos tener y estamos invitados a tener esa misma plenitud y esa misma fe. Por ello, esta gran santa es un ejemplo de esperanza. Y hoy, tanto a ti como a mí, me invita a tener esta virtud en nuestras vidas, para que a través de esta esperanza nosotros podamos descubrir al Dios vivo, al Dios que está por encima de todos los sueños que pueda haber en esta tierra, y al Dios que nos espera a pesar de todas nuestras insignificancias, a pesar de todas nuestras pequeñeces y a pesar de todas nuestras miserias. Esto fue una carga de fe. Que Dios te bendiga, Catolín. Despedimos a Alejandra Villegas con un fuerte aplauso. Y bueno, católicos informados, queremos mandar saludos en esta noche a Reina Cruz, a Gislanda, a Feli Mejía, y nos comenta Luz del Carmen García. Saludos, Catolins. Sandra Luz López Loya nos dice, gracias, Tobit. Respecto al primer tema que se nos compartió durante este programa. Y bueno, mandamos saludos hasta Minatitlán, Veracruz, a Ana Rodríguez. Católicos informados, es momento también de pasar ya a la segunda parte, al segundo segmento de este programa, en el cual estaremos compartiendo sobre el siguiente tema que lleva por título Desarrollando la Esperanza, el cual estará a cargo de Juan Emanuel y una servidora, y pido un gran aplauso también. Bueno, como ya les compartía Tobit, todo este programa y todo este tema se está basando en la encíclica Spe Salvi de el Papa Emérito Benedicto XVI. Y bueno, él nos comparte especialmente en esta segunda parte de su encíclica 3 puntos que nos sirven a nosotros como cristianos para justamente desarrollar la esperanza. Por esto, el primer punto que él nos comparte es la oración como escuela de esperanza. Y bueno, nosotros como cristianos somos conscientes de que la base fundamental de nuestra relación con Dios, de la comunicación que nosotros debemos de tener con Él, es la oración. La oración es la que nos motiva a nosotros a poder amar a Dios, es la que nos motiva para poder llenarnos de su presencia, llenarnos de su amor, y también la que nos encamina a fortalecer, a desarrollar esta esperanza. Quizá, bueno, estoy segura más que nada que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos tenido sufrimientos, hemos tenido preocupaciones, hemos enfrentado quizá alguna enfermedad muy grave, alguna situación muy difícil dentro de nuestras vidas, independientemente de la edad o de las circunstancias en las cuales nos encontremos. Y ante estos momentos quizá podemos llegar a caer en una frustración, podemos llegar a caer en una desolación, decir quizá es que ya nadie me escucha, nadie me entiende, no tengo a nadie con quien hablar, pero Dios está ahí para escucharnos. Es Él a quien podemos expresarle todo lo que nosotros podemos tener guardado en nuestros corazones, y lo podemos hacer a través de la oración. Él es el que nos puede ayudar para justamente tener esa esperanza, porque en la oración se fortalece nuestra esperanza, que es el tema de todo este programa. Y recordemos que el que reza nunca va a estar solo. Y hay que recordar que, bueno,
Uno de los consejos muy puntuales que da Benedicto XVI en esta carta encíclica es que si nosotros realmente queremos purificar y desarrollar la esperanza mediante la oración, de esta debe de ser una oración muy sincera, una oración abierta hacia Jesús, una oración en la cual pues tú confíes todo lo que tienes, y una oración de confrontación, es decir, pues ser honestos realmente con lo que estamos haciendo bien, pero también ser honestos y pedir perdón por lo que estamos haciendo mal. Y debe de ser algo tan íntimo que debe de quedar entre Dios y nosotros. Y de la misma manera también él recomienda y nos da a entender que pues sí, esta oración personal es muy buena y nos va a ayudar. Es una oración que también con la cual se va a desarrollar la esperanza, pero que también es necesario que tengamos en cuenta las oraciones litúrgicas, las oraciones que la Iglesia propone, las oraciones que los santos, por gracia de Dios, nos han dejado. Hay una experiencia muy bonita que comenta y cita Benedicto XVI, que es la de un cardenal que se apellida Bantuan, que tiene un librito de ejercicios espirituales en la cual él recomendaba, por experiencia propia, que cuando tú ya no tenías ganas de orar, cuando tú ya no tenías ganas o no te salía el diálogo con Dios, era pues algo pues básico, decir jaculatorias y decir oraciones básicas, tales como el Padre Nuestro, el Ave María, el Ángelus, cuestiones que pues nos han enseñado en el catecismo, el credo, y que a raíz de eso, poco a poco él iba encontrando después palabras para poder dirigirse a Dios. Entonces, no hay que demeritar ningún tipo de oración, no hay que demeritar pues tampoco las oraciones que nos ha propuesto nuestra Iglesia Católica y que Jesús ha instituido, y no hay que demeritar pues las distintas maneras en las cuales nosotros nos podemos dirigir al Padre. Y hay que tener conscientes de que si nosotros estamos en esta oración sincera, de que nosotros tenemos esa apertura al diálogo y que nosotros buscamos purificar esa esperanza. ¿Y a qué me refiero con purificar? Me refiero a que sigamos todos los días encontrando ese sentido por lo cual nosotros estamos esperando. Me refiero a que no tenemos miedo de encontrar a aquel que pues nos ha dado esta misma esperanza. Y pues se va a convertir en una esperanza pues grupal, una esperanza para todos, porque de esta manera seremos ministros de esperanza. Y así como decía Tobit, pues que la esperanza cristiana no es algo egoísta, sino que es algo que busca el bien común, pues de la misma manera nos vamos a preparar todos juntos para no terminar en un final desastroso que es el infierno. Y bueno, el segundo punto que les queremos compartir sobre esta encíclica es el actuar y el sufrir como lugares de aprendizaje de la esperanza. Y bueno, como ya les compartíamos, cada acción que nosotros realizamos, pues también conlleva a una acción de esperanza. Por eso hay que tener cuidado en qué ponemos nuestras esperanzas. Nuestras esperanzas están puestas en Dios o están puestas en las cosas de este mundo. Hay que tener mucha delicadeza y mucho cuidado con todo esto, porque cada acción que realicemos justamente se va a hacer para cumplir aquello en lo que nuestras esperanzas estén puestas. Y nuestros esfuerzos, por muy grandes o por muy pequeños que sean, también nos van a ayudar justamente a poder brindar quizá más luminosidad a este mundo que pues también en muchas ocasiones se encuentra muy oscuro. Esto nos lo comparte justamente en esta encíclica Benedicto XVI, que hay que luchar porque nosotros con nuestro pequeño o grande testimonio pues siempre luchemos por dar esa luminosidad, esa esperanza al mundo que está tan agobiado, a este mundo que tiene los ojos pues perdidos en las cosas vanas, en las cosas mundanas, y que también incluso a nosotros mismos se nos puede llegar a desviar la mirada que debe de estar puesta en el cielo. Y pues hay que tener también cuidado en que este esfuerzo cotidiano pues no nos llegue a cansar o no se nos llegue a ser muy agobiante, porque entonces puede llegar a caer pues en un fanatismo. Por eso hay que tener cuidado en que este esfuerzo que nosotros estemos realizando justamente debe de estar basado en la esperanza puesta en Cristo, en la esperanza puesta en Dios. Y como les compartía también al principio, pues muchos de nosotros podemos tener circunstancias muy difíciles en las cuales podamos estar enfrentándonos o que hayamos enfrentado o que en un futuro vayamos a tener, vayan a presentarse dentro de nuestras vidas. Pero el hombre por comodidad
en muchas ocasiones pues decide esquivar el dolor, decide mejor evitar el sufrimiento, porque también muchos tienen la idea de que nosotros como cristianos pues ya estamos totalmente libres del dolor, que a nosotros no nos va a llegar la cruz, no vamos a tener enfermedades, no vamos a sufrir para nada, porque pues creemos en Dios, pero no es así. Justamente porque Cristo nos dio su enseñanza, Él que murió en la cruz, que vivió su pasión y toda esta parte de su sufrimiento humano, también nosotros que somos los discípulos debemos de padecer esta cruz que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y por eso hay que tener cuidado, porque justamente cuando el hombre busca evitar las dolencias, hace todo lo posible por alejarlas de su vida, por hacerlas a un lado. Pero a veces por intentar realizar estas acciones, justamente por intentar evadir el sufrimiento, recae en algo que es mucho peor, que es la soledad, es el vacío, es el alejarse de Dios, el alejarse de Cristo, que es nuestra vida. Y todo esto pues nos lleva quizá a perderle el sentido a la vida misma, que es un regalo que Dios mismo nos ha dado a nosotros. Por eso, más allá de quizá intentar evadir el sufrimiento, es saber aprender de él, porque Cristo nos lo ha enseñado y Él nos lo enseñó en la cruz. Y en esta parte es muy importante que reconozcamos que el hombre juega un papel muy importante en la creación. Tanto fue así que Jesús decidió hacerse hombre para morir y sufrir por nosotros, para nuestra salvación, pero también estaba dándole un sentido muy hermoso al sufrimiento, el hecho de poder compartirlo con nosotros y de que de esta manera nosotros también podamos compartirlo con Él, para un consuelo mutuo, para que nosotros no nos sintamos solos, no nos sintamos defraudados y podamos tener la fuerza que es necesaria para poder superar estos sufrimientos. Como ya lo dijo Tobit, todo en esta vida es pasajera, inclusive el sufrimiento. Quizás tenemos una enfermedad terminal o quizás tenemos una situación económica muy difícil, pero en el momento en que nosotros lleguemos a morir, realmente todo esto va a acabar. Entonces Jesucristo, padeciendo en la pasión, nos está demostrando que el sentido del sufrimiento siempre tiene que ser como un sentido de consolación hacia Él y debemos de unirlo para darle un verdadero sentido. También hay que reconocer que pues en nuestra vida hay problemas que son pequeños, otros problemas que son más grandes. Y evidentemente no a todos los problemas le plantamos la misma cara. Un ejemplo muy absurdo, cuando nos cortamos, pues ¿qué hacemos? Pues nos lavamos y quizás nos ponemos una pomada o un curita y ahí murió la situación. Depende de qué tan grande fue la cortada, me refiero a una cortada pequeña. Pero ¿qué pasa ya cuando tú ya tienes una enfermedad crónica, un padecimiento que realmente te está haciendo que quizás estás perdiendo la vista o que quizás estés pues postrado en la cama? Pues realmente ya no tomas la misma determinación de solamente pues lavarte, bañarte y ponerte un curita. Ya vas al doctor, ya estás buscando una solución más grande. A eso también hay que reconocer que no vamos a aplicar las mismas pequeñas esperanzas que tenemos en determinados momentos con la gran certeza, que es la gran esperanza de la vida eterna. Cuando ya hay situaciones en las cuales tenemos que interponer nuestra fe ante decisiones laborales, escolares, temas más delicados, es cuando debemos de poner a prueba esa esperanza que Cristo nos ha dado, que es la esperanza de la salvación. Porque puede parecer muy loco, por ejemplo, a un policía, por así decirlo, que tiene un muy buen puesto, que renuncia a su trabajo donde estaba ganando muy bien, porque él es cristiano y dice, yo no puedo vivir aquí, cuando quizás en su trabajo están habiendo situaciones que son contrarias a la fe, donde hay maltrato, donde hay injusticias, donde hay corrupción, y él por congruencia, decide renunciar. Ahí, a los criterios del mundo, él estaría loco, quizás estaría teniendo una situación muy tonta, una decisión muy tonta, pero realmente él está poniendo a prueba esa esperanza, diciendo, pues realmente quizás me quede sin trabajo un momento, pero esto va a valer y me va a sumar para alcanzar la vida eterna. Y algo que también se me ha venido mucho a la mente como vida de estudiante es que muchas veces pues queremos estudiar por un examen y quizás por flojera estudiamos poquito. Y cuando llega la hora de presentar el examen, pues no tenemos los conocimientos y nos faltó quizás poquito para pasar, pero fue porque no nos preparamos bien. Pero ¿qué pasa cuando pues quizás el examen es muy fácil y nosotros queremos salir muy bien?
pues es mejor dar un poco más de estudio, aunque no sea necesario, pero pues a la hora de la hora ya vamos a tener los conocimientos. Por eso mismo el Papa Benedicto XVI nos pide que veamos el testimonio de los santos. Quizás nuestro final no va a ser tan drástico como el de ellos, pero si nosotros vemos en sus personas ese testimonio de esperanza tan grande, nosotros nos vamos a preparar quizás de la misma manera que ellos se prepararon, y al llegar a la hora de la muerte quizás Dios no nos tiene preparado el martirio de esa manera, pero pues sea por un infarto o de una manera que quizás no sea tan pues fuerte o de una manera tan violenta, pues nos tuvimos una preparación así quizás como los mártires, entonces a la hora de la hora va a ser más fácil que nosotros podamos trascender hacia la vida eterna. La capacidad de sufrir que cada uno de nosotros podamos llegar a tener dentro de nuestras vidas va a depender más que nada del tipo y de la grandeza de esperanza que nosotros tengamos. Porque, como ya decía ahorita Juan Emanuel, los santos vivieron su vida como hombres, como humanos, de la misma forma en la que Cristo lo hizo, de la misma forma en la que todos nosotros estamos invitados a hacerlo. Y ellos se caracterizan especialmente porque tuvieron esa esperanza, porque nunca les faltó. O bueno, tuvieron también sus momentos de tribulación, pero la esperanza siempre fue la que los mantuvo en pie y la que les permitió poder seguir adelante, poder seguir luchando. Y es por eso que nosotros debemos de tomar sus testimonios de vida como ejemplo. Y especialmente el día de hoy no quisiera dejar pasar de largo justamente el testimonio de María Santísima, que ella en su humanidad, en su testimonio de vida que nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras, cuando el ángel del Señor le anunció que sería la madre del Salvador, la bendita entre todas las mujeres, ella dijo que sí. Ella dijo ese fiat y mantuvo esa esperanza en que se iba a cumplir todo lo que el ángel le había anunciado, en que se iba a cumplir todo lo que Dios tenía preparado. Porque esto también nos sirve para poder introducir el siguiente punto de esta encíclica, que nos habla sobre el juicio como lugar de aprendizaje y ejercicio de la esperanza. Porque desde el Antiguo Testamento, desde los primeros siglos de la historia del pueblo de Dios, se ha visto esa esperanza puesta quizá en un juicio, quizá primero en la venida del Mesías, en la cual pues el pueblo de Dios pues primero mantenían esa esperanza, mantenían esa obediencia a la ley de Moisés que les había sido dada, pero después cuando vino Cristo y dio justamente esa plenitud a la ley de Moisés, fue cuando se encontró la forma en la que justamente se encontró esa esperanza más perfecta en el juicio que Él prometió que nos será dado al final de los tiempos, el juicio personal, el juicio final. Pero todo esto nos lleva a tener la esperanza fija y puesta en Cristo Jesús, que es quien nos ha llamado a nosotros para poder acudir a Él ante nuestras diferentes circunstancias. Nuestras realidades que nosotros podamos estar pasando en este momento son las que nos van a ayudar para poder tener nuestra mirada fija hacia adelante, hacia el futuro, hacia ese juicio que nosotros pues esperamos y confiamos en que va a llegar. Y pues también hay que rogar por la misericordia de Dios para que Él nos ayude a poder encontrar la manera de ser cada vez más gratos ante Él, porque pues somos humanos. Nuestra esperanza debe de estar firme y fija, pero eso no nos libera o no nos libra de las tentaciones de caer en el pecado. Por eso hay que tener cuidado, por eso hay que tener siempre la mirada puesta en Dios, la mirada puesta en el cielo, no en las cosas de este mundo. Hay que pedirle a María Santísima que nos ayude a poder tomarla como ejemplo en su testimonio, en su vida, para que nosotros también podamos llenarnos de esa esperanza que a ella la motivó, de esa esperanza que movió a todos los santos que a través de la historia de la Iglesia podemos encontrar. Quizá a los mártires que nosotros conozcamos, que pues ante las diferentes y difíciles circunstancias que se les presentaron ya al final de sus vidas, dijeron que sí, se mantuvieron firmes por esa esperanza que tuvieron. Y nosotros, que ante las tribulaciones no desfallezcamos, sino que mantengámonos siempre firmes en Él. Catolins, recordemos que un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza. Esto también nos lo recuerda San Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 2, donde él recordaba a los gentiles que predicaba, a los romanos, a los efesios, a los gálatas, que ellos
antes de conocer a Dios, no tenían esa esperanza, porque quizá para ellos la vida pues acababa con la muerte y más allá ya no había nada. Pero San Pablo, Dios, por medio de San Pablo permitió que la esperanza llegara también a ellos y que por ende también llegara a todos nosotros, a las demás naciones. Y es por ello que nosotros debemos de recordar también estas palabras de San Hilario que se mencionan en esta encíclica, que a pesar del miedo que nosotros podamos llegar a tener, este debe de estar relacionado con el amor, porque el juicio final no significa, quizá a veces nos quieren envolver en ideas de que pues el juicio hay que tenerle miedo, que es algo pues muy difícil en lo cual quizá podemos llegar a perdernos, y sí, claro que sí, podemos quizá perder la oportunidad de permanecer en la presencia de Dios, pero también este fin al cual nosotros como cristianos estamos llamados debe de estar movido por el amor y por la esperanza que nosotros tenemos de la vida eterna y de permanecer junto a los ángeles alabando a Dios. Hay que ser muy conscientes de algo que tú decías en el momento del juicio, de estar tranquilos, de saber que Dios es justo, Dios es justicia y que Él crea la justicia, pero que también pues Dios derrama sus gracias y derrama su amor sobre cada uno de nosotros. Este contraste lo podemos ver muy demarcado en la crucifixión y en la resurrección, justicia y gracia. El hecho de que pues realmente se tuviera que pagar por nuestros pecados porque era lo justo, pero que también se haya podido resucitar porque pues realmente Jesús era inocente de todos los pecados porque nunca cometió ningún pecado y pudo resucitar, y de esa manera también nos daba esa gracia de que en algún momento nosotros podamos estar con Él eternamente. Hay que reconocer que la gracia, a pesar de que nos da un beneficio, nos da amor, nunca va a sobreponer la justicia. Nunca nos va a tocar nada que no nos merezcamos. Y también hay que tener en cuenta que pues la injusticia, a pesar de que pues pueda parecer a simple vista como algo bueno, nunca va a ser un derecho para el cristiano. Nosotros debemos de regirnos por la justicia porque nuestro Dios es justo. Y hay que tener en cuenta esto que es muy importante y que quiero compartirlo con ustedes, que el hecho de que Jesús sea misericordioso y tenga amor, no quiere decir que Él no tenga derecho de juzgarnos. No quiere decir que Él no tenga derecho de hacer que todo lo que es bueno, pues realmente sea bueno, y todo lo que es malo, no considerarlo quizás malo por algún momento, sino que a pesar de que pues tú pudiste haber sido muy bueno en cualquier momento, en varios momentos de tu vida, si al final de tu vida hiciste cosas que realmente van muy en contra de la fe cristiana, pues realmente Jesús no va a pasar por alto tampoco esas malas circunstancias. Los nuevos teólogos dicen que Jesús es como el fuego que salva, que arde, que quizás para algunos puede incomodar, pero es el fuego que salva. Este es un ejemplo que es muy bonito porque no sé si ustedes conocen en casa, o tú, Jessy, que por ejemplo, pues cualquier comida cruda pues no te sabe bien. O sea, cualquier comida cruda no sabe rica, pero una vez que es pasada por el fuego, pues realmente ya llega una cocción, llega a un punto, por ejemplo la carne al pastor, las pizzas, lo que sea, y pues realmente pareciera que el fuego les va a hacer daño, pero realmente lo que está haciendo es que ese producto se procese y tenga un buen sabor y pueda ser comestible para cada uno de nosotros. Así pasa con la vida eterna. Cristo no va a dejar pasar por alto ninguna actitud pues buena, pero tampoco va a dejar pasar por alto ninguna actitud mala. Es, por ejemplo, las personas que van a un aeropuerto o una central de autobuses que quieren pasar con metales y pasan por el detector de metal, y a pesar de que sea una cosa muy pequeña, suena el detector de metal. Entonces es por eso que debemos estar muy conscientes de que Dios es justo y que a pesar de que nos da las gracias no exime esa justicia y no hace que la injusticia sea un derecho. Como decías, estos teólogos pues justamente comparan con el fuego esta situación, y por eso el encuentro con Cristo también se puede reflejar como esa, así lo dicen, el encuentro con Dios nos quema, nos transforma porque pues quizá venimos actuando de un modo que pues no es el más correcto, pero al encontrarnos con Dios nos damos cuenta justamente
de que pues esas acciones que hemos realizado no son las mejores, no son las correctas, no son las que nos encaminan para poder encontrarnos justamente al final de nuestras vidas con Dios. Y va a ser doloroso para nosotros el darnos cuenta que quizá las acciones que hemos realizado no son las mejores, pero pues todo esto también es necesario. Es necesario quemarnos, es necesario fundirnos totalmente en amor y con Dios para poder tener justamente ese encuentro y esa unión total y completamente con Cristo Jesús. Y para esto también hay que considerar, pues, bueno, me gustaría aquí traer el ejemplo del trigo y de la uva, que deben de ser aplastados, deben de pasar por ese trituramiento para poder completar su objetivo final, que es convertirse en el pan, que es convertirse en el vino. Y así también nosotros somos ese trigo, somos esas uvas que deben de ser pisadas, que deben de ser trituradas, y puede llegar a ser muy doloroso para nosotros, pero es necesario pasar por ese fuego que nos limpie, que nos libere, para justamente llegar a ese fin que es Cristo, encontrarnos con Él. Y este dolor pues es un dolor bienaventurado, nos dice Benedicto XVI, pero es un dolor que nos va a traer la salvación, es un dolor que nos va a traer la gracia de poder encontrarnos con Dios. Finalmente, pues quisiéramos decirles que en estos tres escenarios que ya estuvimos reflexionando, que son la oración, en el actor del sufrimiento y en el juicio, pues evidentemente no busquemos una actitud individualista. Busquemos también ofrecer lo que tengamos que padecer en nuestro día cotidiano y nuestro sufrimiento por los demás, porque nosotros estamos buscando que la esperanza de los demás también aumente, que los demás también puedan esperar en esa vida eterna. Y pues finalmente, como mensaje muy ad hoc en estos tiempos en los cuales estamos esperando precisamente la llegada de nuestro Señor al mundo, pues preparémonos en este adviento para que nuestro corazón se vaya purificando, para que se vaya limpiando en estos escenarios que mencionamos anteriormente, para que cuando sea el momento de recibir a Cristo, Él tenga un lugar digno para nacer. Y no dejemos de lado tampoco la figura de la Sagrada Familia, justamente hoy que celebramos la Inmaculada Concepción y que también estamos acabando con este año jubilar de San José, pues a su imagen y ejemplo, busquemos también esperar en Dios, no, sin importar de que quizás no entendamos sus planes, que no vayan con nuestros sueños y con nuestros anhelos. Pidamos a Dios que nos ayude a acrecentar esa esperanza y que nos ayude también a esperar a ejemplo y semejanza de la Sagrada Familia, para que pues seamos congruentes en este tiempo de Adviento. Y pues, ¿qué les puedo decir? No conozco su situación de vida, no sé qué están pasando hoy en día en su vida cotidiana, pero lo que les puedo asegurar es que si nosotros nos abandonamos en los brazos de Dios, pues realmente todos aquellos problemas, incertidumbres y situaciones que no puedan ser buenas para nosotros y puedan verse como un obstáculo, realmente pueden doler, pero se van a superar gracias a Dios. Y pues despedimos esta temática con un fuerte aplauso. Y es momento de que comencemos a desarrollar, ahora sí, la esperanza en el primer escenario justamente. Y es por eso que vamos a pasar a la sección de Orando y Confiando, que va a estar a cargo de Astrid Cabrera, a quien recibimos con un fuerte aplauso.
Muy buenas noches, católicos informados. Vamos a iniciar esta oración diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En esta noche, Señor, queremos alabarte. Queremos darte las gracias porque reconocemos, Señor, que eres un Dios grande, que eres un Dios poderoso, que eres un Dios misericordioso, que eres un Dios de justicia, que eres nuestro Creador y nuestro Salvador, pero que en esa inmensidad, en esa grandeza, en ese poder, también eres un Dios cercano a nosotros, un Dios que nos ama tanto, que ha querido entregar a su único Hijo para la salvación de cada uno de nosotros. Gracias, Dios Padre, por esa delicadeza, ese amor, esa misericordia de entregarnos a tu único Hijo, a Jesús que vino a encarnarse, que vino a tomar un lugar en el tiempo y en el espacio por amor a cada uno de nosotros, para salvarnos, para darle ese sentido a nuestra vida, para darnos esa esperanza. Gracias, Jesús, por tu amor tan grande, por tu obediencia, por tu humildad, por ese someterse a la voluntad del Padre, con la cual le has dado hoy un sentido a nuestra vida. Porque es gracias a ti, Jesús, gracias a esa encarnación, gracias a ese caminar en la vida cotidiana durante 30 años. Fue gracias a esos 3 años de predicación, gracias a tu crucifixión, tu muerte en la cruz y tu resurrección. Gracias a todo eso es que hoy nosotros como católicos, como creyentes, tenemos un sentido, tenemos esa esperanza, tenemos esa gracia de entender que no estamos llamados solamente para vivir aquí en la tierra, sino que estamos como peregrinos y que nuestra esperanza es que hay una vida eterna en la cual tú nos tienes preparado, Jesús, un lugar a cada uno de nosotros, que vas preparando nuestra habitación para que algún día, cuando sea tu voluntad, podamos estar ahí y gozar de esa plenitud, gozar de tu presencia. Gracias, Jesús, por ese cariño tan grande que tienes por cada uno de nosotros, por habernos llamado a cada uno de nosotros por nuestro nombre y darnos esa certeza de la vida eterna. Y hoy te queremos pedir perdón, porque muchas veces no creemos en tus palabras, porque muchas veces cuando las cosas se tornan difíciles, nuestra esperanza se cae, nuestra esperanza se pierde y entonces nos envolvemos en el mundo, en las tinieblas, en lo que no es eterno. Perdónanos, Jesús, porque muchas veces en lugar de poner nuestra esperanza en ti, que tú nunca nos defraudas, que tú nunca nos has abandonado, que tú nunca nos has dejado solos, la ponemos en el mundo, la ponemos en las personas, la ponemos en el dinero, la ponemos en el trabajo, la ponemos en las cosas terrenales que sabemos que son pasajeras, que sabemos que son solo un instante, que sabemos que se acaban. Perdónanos, Jesús, por todas esas pequeñas esperanzas que no hemos tornado hacia ti. Perdónanos porque muchas veces nos dejamos influenciar por el mundo que nos dice que hay que vivir hoy, que hay que reinar nosotros aquí en la tierra, Señor, y nos olvidamos de tu reino eterno que está allá en el cielo. Hoy ayúdanos y derrama tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros que hemos escuchado estas temáticas, que nos has recordado y nos has hablado hoy a través de estos temas, a escudriñar dentro de nuestro corazón y ver en dónde estamos esperando, qué es lo que esperamos, cuál es nuestra esperanza, en dónde está puesta nuestra vida, qué es lo que anhela más nuestro corazón. Porque aquello que más anhela nuestro corazón es por lo que más trabaja.
Y si nosotros anhelamos esa vida eterna, esa vida en plenitud y tenemos realmente nuestra esperanza puesta en eso, entonces trabajaremos día con día por ganarla. Nos esforzaremos día con día, Jesús, en imitar tus virtudes, en imitarte a ti, en buscar ser un reflejo tuyo, en buscar que los demás encuentren en nosotros tu rostro, en buscar ser agentes de fe, de esperanza, de caridad. Pero si realmente nuestro corazón está puesto en esta tierra, entonces lo único que nos va a llevar es a perder nuestra vida. Porque tú muy bien lo dijiste en el Evangelio, que aquel que quiera ganar su vida la perderá, pero aquel que la pierda por causa tuya la ganará. Y hoy queremos perderla, porque sabemos que nuestra esperanza está puesta en ti. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a tener una esperanza cierta en Cristo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no dejarnos envolver por las tentaciones del mundo, sino que podamos levantar nuestros ojos hacia el cielo y ahí tener nuestro consuelo, nuestra paz. Ayúdanos, Espíritu Santo, a no ser impacientes, porque muchas veces en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, rápidamente bajamos nuestra mirada a esta tierra y nos olvidamos de esas promesas que Cristo nos ha hecho. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder tener una fe firme, que nos ayude a una esperanza y que lo podamos también poner en obras a través de la caridad. Y que en este tiempo de Adviento, de preparación, podamos estar alerta. Pero que no solamente sean estos días y hasta la Navidad, sino que toda nuestra vida sea un completo Adviento en el cual podamos esperar con fe, en la cual podamos estar preparados, velando, esforzándonos en esa lucha espiritual para poder algún día encontrarnos con Cristo, en esa segunda venida de Jesús. Fortalécenos, Espíritu Santo, y a ejemplo de María Santísima y de San José, que podamos en todo momento esperar en Cristo. Aun cuando las cosas no tengan un sentido, aunque no entendamos nada, aunque nos cueste, aunque nos duela, poder decir: Señor, yo confío en ti y me abandono en ti. En los momentos de tristeza, de tribulación, que nuestra esperanza sea Jesús y que eso sea nuestro consuelo y nuestro motor para poder seguir adelante. Y por eso hoy que celebramos a la Inmaculada Concepción y que tenemos un gran ejemplo en ti, María Santísima, de esperanza, de fe, de amor, de fidelidad, queremos poner en tus manos hoy nuestra vida, nuestro corazón, nuestros anhelos, nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para que tú los purifiques, María, y todos vayan conforme a la voluntad de tu Hijo. Y de igual manera, Madre Santísima, queremos presentarte las peticiones de todos los católicos informados que en esta noche están viendo el programa, que tal vez más tarde lo van a ver, por esas intenciones que tal vez hoy no escribieron, pero que hay en su corazón y que tú conoces. Te pedimos por la salud de Lilian, por la salud de Reina, por la salud de todos los enfermos, María Santísima, para que su esperanza esté puesta en Cristo y que puedan encontrar también en estos momentos de prueba, de cruz, esa unión con Jesús, sabiendo que también a través de este sufrimiento pueden unirse más a Él y purificar su alma y ganar gracias para poder alcanzar la vida eterna. Y a cada uno de nosotros, María, ayúdanos a tener siempre puesta nuestra mirada en Jesús y orientar toda nuestra vida hacia Él, porque sabemos que no hay mejor lugar y no hay mejor camino que estando con Él. Ruega por nosotros, María Santísima, y ayúdanos a esperar pacientemente y con amor hasta el momento en el que tu Hijo nos llame. Ayúdanos a encarnar a Jesús en nuestra vida como tú lo hiciste, y ejemplo tuyo y de San José y de su mano, podamos algún día alcanzar esas promesas eternas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, Catalina.
Agradecemos a Astrid Cabrera y la despedimos con un gran aplauso. Y bueno, católicos informados, queremos mandar saludos finales a Margot Hernández, a Mari Gabriel, a Maritza Cabrera y bueno, Sandra Luz López Loya nos comenta: gracias jóvenes por comentar sobre el tema del sufrimiento, fue edificante. Un gran ejemplo la vida de Santa Vaquita, de quien ya había leído. Qué bueno que también nosotros como católicos informados nos vayamos empapando de la vida de todos estos santos. Lilian Palmeros, respecto al tema de Tobit, nos comenta: gracias Tobit, para mí la fe es un gran regalo de Dios, porque me da la esperanza de ver los milagros que Dios hace en esta enfermedad que estoy pasando. Gracias por tu tema, es muy importante. Y bueno, católicos informados, respecto a la pregunta de Twitter y de Instagram, ha quedado de la siguiente manera. Les recuerdo que la pregunta fue: según la carta encíclica Spe Salvi, de la cual se basó todo este tema, ¿en dónde desarrollamos la esperanza? Y bueno, la mayoría de ustedes, católicos informados, ha votado por la opción de oración, actuar, sufrir y el juicio. Y bueno, como ya vimos en el tema, efectivamente acertaron. Y bueno, ya de manera final, Sandra Luz López Loya también nos comenta: gracias Astrid por esta bella oración. Dios los bendiga. También es bueno que nosotros como pertenecientes de la Arquidiócesis de Jalapa demos gracias a Dios porque el día de hoy, siendo Día de la Inmaculada Concepción, se ha dado un nombramiento importante después de 4 meses de la sensible pérdida que tuvimos de el arzobispo Hipólito Reyes Larios. Finalmente hoy se ha decidido que la nueva cabeza de esta iglesia, de esta arquidiócesis, será el padre Jorge Carlos Patrongón, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Y que dándole un sentido a este tema, pues también esperamos que esta decisión sea para el bien de toda la arquidiócesis, para el bien de todos los cristianos y para el bien mismo de nuestro monseñor, del obispo, para que pues sigamos pidiendo hoy en este día a María Santísima que lo cubra con el manto de su amor, para que oremos por él, por este cargo que el día de hoy acepta con mucho cariño, con mucha caridad y con mucha obediencia, para que pues todos nosotros, y también pedimos por las demás arquidiócesis, podamos seguir caminando en la verdad y podamos seguir siendo testigos de la fe. Les recordamos que pues están las transmisiones tanto de la Hora Santa como de la Eucaristía, y que pues pueden sintonizarnos a través de nuestro Facebook Catholic el día de mañana a la Hora Santa y posteriormente a la misa, para que pues a aquellos que no tienen posible poder asistir a estos eventos de nuestra fe católica, como es la Hora Santa, como es la Eucaristía, pues puedan unirse de manera virtual y puedan también vivirla con mucha fe. Pues también tenemos a la venta los productos oficiales. En este caso tenemos los cafés en sus distintos gramajes, las tazas, los bultos, para que ustedes, si tienen alguna intención de adquirirlos, nos contacten a través de nuestras redes sociales oficiales. Puede ser por Facebook, Instagram o por la tienda oficial de Soy un Catholic o de Un Café con Tres de Fe, para que pues puedan adquirirlos y de esta manera también apoyan a que la fe que informa se siga sosteniendo y pueda seguir avanzando. Pero igual les pedimos de manera pues de corazón que sigan orando por nosotros, por cada uno de nosotros, por el proyecto, para que pues podamos seguir caminando el tiempo que Dios quiera. Y pues bueno, ya hemos concluido con la temática, ya gracias a Dios hemos podido compartir la fe con todos ustedes, y es momento de que pidamos la cuenta, porque esto fue Un Café con Tres de Fe.